Vamos a compartir los próximos minutos con el ingeniero Eduardo Blasina. Es periodista, es además de ingeniero agrónomo, director de Blasina y Asociados. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Tiene un aire a Macri? No, así de... A esta altura no sé si es bueno compararlo malo, ¿no? Sí, pero la verdad que me lo han dicho. Sí. Una vez que fui a la marcha de la diversidad me puse a sacar una foto de unos travestis y me dijeron, ¡ay, Macri, vení! Me pareció muy divertido. Tremendo. Gracias por estar acá. Por favor. Vamos a arrancar con esto que generó el otro día la invitación, porque estábamos nosotros literalmente payando y hablando del agro con las reglas del mercado crudas, es decir, las reglas del mercado rigen para todo, obviamente, oferta y demanda, y podríamos seguir, pero hay algunos sectores que tienen especificidades. Entonces nos quedamos ahí mirando y bueno, el primer beneficiado fuiste tú viniendo. Dice Ernesto Talvi, nunca hubo en Uruguay tan pocos vacunos y ovinos, industria láctea en crisis y frigorífica con un futuro incierto. La cadena agropecuaria y agroexportadora es el motor de la economía, debería preocuparle al país entero. Esto sobre su artículo El agro necesita un gol en el diario El Observador, que lo habrás leído. Es que el artículo lo escribí yo. El artículo, exactamente, por eso te cita. Lo que no leí, no había leído el tuit. En base a lo que tú escribiste, pero... es decir, el entre comillas lo que vos decís y después agrega lo otro. O sea que vos decís, nunca hubo en Uruguay tan pocos vacunos y ovinos, industria láctea en crisis y frigorífica con un futuro incierto. En realidad, para ser preciso, lo que yo digo es que nunca hubo tan pocos novillos, desde que se cuentan, ¿no? Desde 1974 que se empezó a contar todos los años. Nunca hubo tan pocos ovinos, nunca hubo tan pocas ovejas de cría. Por lo tanto, me parece que esos datos son una alerta más de que las cosas para el agro no están bien. ¿Y esto a qué se debe? Exacto, esa es la pregunta. Y esto se debe a varias razones. Yo diría, por un lado, los productores están obligados a vender para pagar sus cuentas. Uh-huh. Y el asunto es que se extrae más ganado, en el caso de los vacunos se extrae más ganado del que nace. Hay un cierto efecto sequía. En un comercio ya me estoy comiendo el stock. Exactamente, me estoy comiendo el stock. Eso le está pasando a muchos productores. Por otro lado, en un país en el que es tan difícil agregar valor, el negocio de vender terneros en pie es de los pocos negocios que hubo seguros hasta agosto, cuando vino la devaluación de la lira de Turquía y le puso cierta incertidumbre. Pero como los datos son a fines de julio, en realidad el negocio de generar un ternero y no hacerle nada, porque habitualmente un ternero hay que caparlo, hay que hacer todo lo que se llama la yerra, ¿no? A este ternero lo dejas así quietito y se sube un barco y se va. Ahora, ¿para el productor era buen precio? Para el productor ¿O es la necesidad que lo venda ese precio? No, es un precio aceptable. Lo que pasa es que si vos vas vendiendo y no lográs un aumento en la producción, cada vez tenés menos para vender. Ahora la pregunta es, al país, bueno, nosotros la conclusión obvia es vender ganado en pie, es vender 2 escalones más abajo de lo que puedo llegar a vender. Es decir, estoy vendiendo más la materia prima, como vos decís, ni los capos. Nacen y los vendo, nacen y los vendo. A largo plazo esto es espantoso. Sí, o sea, es un buen mecanismo para asegurarle al productor que no va a quedar preso de que haya un mercado cerrado, que es lo que tuvo Uruguay hasta el gobierno de Luis Lacalle, digamos, hasta 90 y pocos. Ahí el productor tenía que vender a un monopolio que eran los frigoríficos, ¿no? Entonces, está bueno que funcione como una válvula de decir, bueno, mira que si vos me bajás mucho el precio, se van en barco. Ahora, cuando se van cada vez más en barco y se fueron en los últimos 12 meses 450.000, en realidad lo que te está diciendo también es que la industria no está pudiendo competir contra eso y que cada vez procesa menos, y que entonces lo que sí podemos hacer es proyectar que la faena de vacunos 2019 y 2020 va a bajar. Y eso son trabajos menos, porque... Y eso es menos ocupación. Automáticamente el frigorífico seguro de paro contigo. Y no digo volver a la anterior, a aquella década del 90. ¿Debe intervenir el Estado o esto debe ser regla de mercado y a otra cosa? Yo creo que lo que el Estado debería evaluar son intervenciones que no que cierren la exportación en pie, porque ahí la señal sí sería espantosa. Pero arancelaria se puede manejar.
¿O no pasa por el arancel? ¿No pasa por el impuesto? Yo creo que pasa por decir, bueno, la industria está teniendo que competir con una Argentina y un Brasil que devaluaron muchísimo y con un Paraguay que tiene un costo de energía baratísimo y tiene aquí que pagar salarios más altos y tiene un problema insólito la industria frigorífica, que es que tiene que contratar 30% más del personal que precisa porque el ausentismo es tan feroz que si vos precisás 100 personas trabajando, tenés que contratar a 130 porque sabes que 30 te faltan todos los días. ¿Y eso por qué? A pesar del presentismo y todos esos inventos. Por una cuestión, sí, una cuestión cultural. Digamos, que si gané 15 jornales y me da para pasar el mes, no hago 20 jornales, digamos. Pero es un problema que, no sé, hablaba con gente que el frigorífico lo compraron empresarios de Asia y los tipos no entienden nada. Bueno, fue el famoso discurso aquel de Richard Reed en el 2013-2014, claro, que dijo, acá lo que nosotros tenemos que preocuparnos es defender la fuente de laburo, ir todos los días, cumplir, trabajar. Esa cultura que Richard Reed provocó. ¿Pero qué es lo que tiene? ¿Mucha protección el sindicato de los que trabajan para frigoríficos? Y además hay como una cultura de que tengo un médico amigo que me dice que estoy indispuesto y que tengo 3 días o en el BPS me bancan o sea, hay una tasa de gripe y de malestares mucho más alta que en otros lugares. Y en el caso de los ovinos pasa lo que relataba la señora del supermercado, ¿no? Tenemos la menor cantidad de ovinos de la historia con precios récord en el mundo para la lana y con precios muy buenos para los corderos, pero la gente está harta de que le roben, de que le roben y de que jaurías de perros se coman los ovinos, pero sobre todo que cerca de cualquier centro poblado no podés tener porque te levantás todos los días a recorrer y tenés 2 menos, 3 menos, y entonces la gente... O sea, el tema es en el campo, el tema de la no producción de ovinos, a pesar de buenos precios, es la inseguridad. Es la inseguridad. O sea, un productor decide no encarnerar a todos porque dice, para que me roben, no vale la pena. O dice, bueno, yo tengo un amigo que justo me escribió anteayer que dice, después de 29 años dejo de invernar corderos. Claro. Que el tipo compraba corderos chicos, los engordaba y los vendía. Me aburrí, voy a engordar vaca invernada, que son más difíciles de robar. Ayer hubo una movilización en Cardona. Ayer hubo una movilización en Rosario. En Rosario. Que me parece que merece todo el apoyo, porque hartos de la vigiato. Ahora, ¿estamos hablando de vigiato por profesionales o por gente que se supone que no está dentro del circuito delictivo? Hay de todo, porque hay carnicerías que funcionan. Estos productores me contaban, agarraron un camión con carne, le hicieron el ADN a la carne, era claro que era carne robada, y el tipo al otro día seguía con el camión circulando, y entonces es como que... Pero, o sea, profesionales o no profesionales, o sea, en realidad para robar un ovino tenés que saltar el alambrado, cargarlo y llevártelo en una moto, ¿no? No, pero conceptualmente y socialmente... pero hay carnicerías que o sea, a nivel rural se sabe que hay carnicerías que funcionan con todo en base a robar. Rural, y andás a ver si en alguna población muy pequeña en el interior. Entonces hay respecto a los ovinos hay una sensación de que solo en un lugar muy remoto donde... sí, en el corazón de Salto. Claro, yo ahora fui a un lugar artificial y dijeron, acá estamos bien. Hay que hacer 100 kilómetros para venir a robar una oveja. Igual aún así, había que hacer 100 kilómetros y me dijeron, mira, el otro día no había nadie en la casa y se llevaron todos los que había en la casa, los muebles, el tema de inseguridad está pegando muchísimo en el agro y no sale muchas veces en la prensa porque, no sé, se roban 2 ovejas, no va a salir en policiales. ¿Qué está pasando con los cultivos? Porque Uruguay es, obviamente, desde el punto de vista de los animales, es su tradición. Después tuvimos con esa Argentina kirchnerista que le pone detracciones, una invasión de argentinos que compraron de 300, 500 mil hectáreas por año y trajeron la tecnología, la maquinaria, la producción y bueno, los precios de soja. Y mucha plata. Los precios de soja cuando fueron a $600 que tuvo la soja. ¿Qué pasa hoy con toda esa estructura que armamos o que armaron los argentinos? ¿En qué está? Y está en una zafra decisiva, porque viene de un año pasado que fue muy malo. El invierno pasado, los oyentes recordaron, no hubo frío. En el invierno fue un invierno muy amigable para la sensación térmica de los humanos. Sí, pero no hubo ni frutales. Pero cuando no hay frío, claro, hay un montón de cultivos que precisan frío. Los frutales de hoja caduca, los duranos, la manzana, y los llamados cultivos de invierno, trigo, cebada y colza, precisan frío. Si no tienen frío, no producen. Entonces tuvieron una cosecha muy mala. Y luego vino la sequía, o sea que vienen de 2 revolcones muy grandes, con un endeudamiento muy alto,
que en gran parte es bancario, en parte es bancario, pero hay una parte cada vez mayor que es el tipo que vende insumos y fertilizantes y dice, bueno, yo te banco y cuando coseches arreglamos la deuda. Porque un breve pregunta intermedia, de un productor que cultiva maíz, soja, lo que sea, de cada $100 que invierte, ¿no? Dice, tengo que... Esos $100, ¿de cuánto se endeuda para poder hacerlo? De 80, ponele. O sea que cuando va a plantar, porque él planta futuro, va a recolectar después. O sea que cuando va a plantar $100, 80 los debe. Sí, el tipo va al banco, pide un crédito y planta, ¿no? O sea que si le falla la cosecha... Si le falla la cosecha, tiene que ir a hablar al banco y decir, mirá, me esos 80 no te los puedo pagar. Claro. Y otra vez tiene que pedir 100 y otra vez le de 80. Entonces, ¿qué pasa? A la segunda vez que va al banco, le dicen, bueno, no, pero yo ya no te puedo refinanciar más, entonces va al que le vende la semilla fertilizada y dice, mirá, bancame otra cosecha, así puedo seguir y tratar de pagarte. Entonces, la deuda se dispersó entre un montón de empresas que venden insumos y que venden fertilizantes. Claro. Y otra pregunta que te hago, porque esa es la lógica. En los años de bonanza, este productor, ¿se guarda la plata él y la empresa es la que pide el préstamo o nunca saca plata del bolsillo o ya se la sacó y se la gastó? Lo que pasa es que ahí hay dos tipos de productores, ¿no? Hay un 30% que son productores propietarios de la tierra. Esos productores seguramente se han comido parte de lo que ahorraron en los años buenos, pero esos productores, podríamos decir, entre comillas, que están más cómodos. Hay otros productores que son arrendatarios, que son agricultores que viven de asumir todo el riesgo. Piden un crédito, alquilan la tierra y hacen la agricultura. Y esos o se expandieron en los años buenos o de repente ahorraron algo, pero lo que ahorraron ya pasó a paso rojo, ¿no? Entonces ahí el agricultor arrendatario es el que está más... Porque más del boom complicado. de la soja, que más o menos arranca en el 2005-2006, a este 2018, si vos hicieras la gráfica de... Empecé en el negocio en el 2006 y llego al 2018. ¿Gané plata o perdí plata? Y ahí hay una variedad muy grande, pero te diría, ganaste plata hasta el 2014 y del 2014 en adelante venís entre el empate y la derrota. O sea que el mejor negocio lo hizo el que se salió en el 2014. Si alguien se salió, lo que pasa nadie se sale. No, depende en qué zona estés. O sea, el que está en lo que se llama la zona núcleo, el que está contra el río Uruguay, que tiene buenas tierras y flete será corto. Río Negro el epicentro de eso. Soriano, diría, ¿no? Bueno, tiene años buenos y tiene años malos, pero resiste. Ahora, el que, como los precios eran buenos, plantó en Rivera, en Tacuarembó, en Durazno, en 33, en Cerro Largo. Sí, ese flete lo más. Quedó afuera, salió ya. Pero entonces, ¿en qué está la agricultura ahora? Este fue un invierno que tuvo frío y los cultivos de invierno vienen bien. Trigo, cebada, colza, van rumbo a una buena cosecha. Lo que pasa es que es un área muy chica. Uruguay tiene todas sus fichas puestas en soja. Soja es 1 millón de hectáreas, trigo son 200.000 hectáreas. ¿Somos autosuficientes en trigo o qué importar? En trigo somos autosuficientes. Y a veces exportamos algún saldito. Pero lo que pasa es que el área venía bajando. Este año el calor arrasó con los trigos de Rusia y de Europa. El productor tuvo ese dato antes de plantar y subió un poquito el área porque el precio internacional levantó. Esa cosecha tiene octubre, el mes decisivo, y ahí el riesgo es que no llueva demasiado, digamos. Ahora vienen lluvias 15 días más y después, si las lluvias son moderadas, va a ser una buena cosecha. ¿Eso da para salvar qué? La economía de para salvar es como si vos fueras Fénix hoy, estás 5 puntos abajo y ganaste un partido y te quedan 5. Bueno, ganar el partido, mantenés la chance, mejorás un poquito la chance, pero el partido te lo jugás en los últimos 4, claro, que son los cultivos. Te digo porque en general la población y muchos de los que nos están escuchando ahora viven diciendo, bueno, pero los del agro son unos llorones, viven llorando. Sí, yo creo que ahí pasa lo siguiente. Los productores a su vez ven al Estado como alguien que siempre que pueda les va a poner más impuestos, ¿no? Entonces, los productores dicen, bueno, si yo digo que me va bien, a los 15 días tengo un impuesto nuevo. Entonces, creo que esa histórica relación de desconfianza que viene de la Revolución del 4, viene del nacimiento de Uruguay, lleva a que sí, el productor cuando le va bien... Igual llora. Se queda, no dice nada, ¿no? Y cuando le va mal. Y ahora le va mal. Entonces, la siembra de cultivos de invierno es una bocanada de oxígeno, pero el partido fuerte se juega con la siembra de cultivos de verano que arranca ahora en octubre. Hacemos una breve pausa, estamos con el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina
y vamos a repasar con él las 10 mochilas de enero pasado, a ver dónde estamos parados y a ver si alguna está más vacía o se agregó alguna. Sí. A mí me queda también preguntarle la situación argentina, cómo estamos, la comparación y la pérdida de competitividad y todo eso. Sí, y bueno, y él tiró está dentro de las mochilas. Y él tiró por allí la competitividad paraguaya, ¿no? Sí, me extrañó, ¿por qué tan barata la energía eléctrica en Paraguay? Y por Yacyretá. Pero Yacyretá. acá no podemos. Y acá no hay Yacyretá. Toda la matriz energética. No sé. Pausa y ya volvemos. Sí, mucho más barato, teléfono para Casaravilla, ya venimos. Yo no entiendo por qué el país hizo una mejora genética tan importante en nuestro ganado, que hizo que mejorara la calidad de la carne y que con eso se consiguieran mejores mercados. Y ahora con esta exportación de los animales en pie, que además son animales enteros los que se exportan, si no estamos exportando la genética, no estamos exportando el trabajo y la inversión de años de empresas que de pronto apostaron a mejorar verdaderamente la carne para un futuro mejor, para mejores mercados, para mejores ingresos. Y con esto de exportar el animal vivo, no estamos ayudando, entre comillas, a mejorar la genética de países que nos pagan precios que yo entiendo que a veces hay que sacar el animal sea como sea, pero ¿dónde está la ganancia? Es el ingeniero Eduardo Blasina que está con nosotros. Eduardo. Muy interesante la pregunta. En general, el 95% de lo que se exporta son machos que no se van a reproducir, que llegan allá, van como en un feedlot flotante, digamos, ¿no? Van comiendo grano en el barco y cuando llegan allá terminan en una carnicería. O sea que no es que los turcos van a pasar a tener un ganado súper bueno en base a lo que compran, sino que lo que tienen es carne para su consumo. O sea que faena directamente. O sea, es ganado que va para faena. De todos modos, Uruguay exporta genética y siempre está ese cuestionamiento, ¿no? Por ejemplo, le exportamos genética a China, le exportamos vaquillonas Angus este año a China, que seguramente van a mejorar los rodeos de China. Pero, o sea, dejar de exportar genética para que los demás no mejoren no sería algo que yo recomendaría, digamos. Tenemos que exportar genética y tratar de seguir siendo la vanguardia, pero yo creo que nunca frenar una exportación. Tortita, ¿por qué Turquía no compra carne y compra ganado en pie? Una de las razones es religiosa y es la razón por la que los animales tienen que ir enteros, porque los musulmanes dicen que ningún infiel puede sacrificarlo. Le meta cuchillo. Es un poco como los judíos tienen el rito kosher, por lo cual ellos tienen que acuchillar al animal. Los musulmanes también tienen una cosa de que el animal no puede ser castrado por un infiel. Hay un componente religioso ahí. A ese mercado no le vendemos carne. Y ahí lo que la industria frigorífica se queja es que la carne tiene un arancel como del 200%, mientras que la exportación, la importación de ganado no está libre de arancel. Con lo cual la industria dice, bueno, si tuviésemos regla pareja les estaríamos vendiendo carne, ¿no? Hay tantas preguntas y tan poco tiempo que no sé si podré con las mochilas, pero sí fue una mochila para un frigorífico que tuvo una ocupación hasta hace pocos días y que fue muy notoria una entrevista difundida en video de la propietaria. ¿Qué pasó allí? Es decir, ¿cómo se llega a un extremo en el que prácticamente la empresa no quiebra de casualidad? Y bueno, ahí como en todo conflicto hay distintas campanas y distintas versiones. Yo creo que lo que deberíamos discutir es si la ocupación es una extensión del derecho de huelga o no, que la OIT dice que no. Y creo que... Sí, es una pulseada que sigue hasta estos días, ¿no? Ese es un tema que está ahí sobre la mesa y que me parece que para un país que apuesta a recibir inversiones, eso genera una inseguridad jurídica enorme, ¿no? O sea, decirle a un chino o a un japonés que cualquier día puede tener un piquete en la puerta y no puede entrar a su empresa, o que, como dijo el director del Cuesta Duarte, uno nos va a mandar allí como si fuera su casa, y entonces si le decís eso antes seguro que no viene. Y no precisa decírselo, se supone que ya saben en estos tiempos. Sí, pero yo creo que muchas veces la imagen que tiene Uruguay, la imagen que tiene Uruguay afuera es excelente, ¿no? Entonces, para alguien que se baja del aeropuerto y va hasta la Ciudad Vieja, Uruguay parece un país de primer mundo y hay mucha noticia chica que no llega, pero
como lo del ausentismo, ¿no? O sea, los que invirtieron no sabían que tenían que tener 30% de mano de obra excedentaria para cubrir los puestos de trabajo. Entonces, de repente venían con intención de comprar 2 frigoríficos y compraron uno y dicen, no, vamos a esperar porque... Eduardo, así le hacemos la... Rapidito, sí, tenés que contestar en 3 frases. Vamos, así hacemos la de mochilas rápidas. Mochila número 1, el dólar, atraso cambiario. ¿A cuánto debería estar? Y tenemos atraso cambiario a pesar de esta devaluación que hemos tenido. No, ¿a cuánto debería estar? No lo sé. Porque es muy difícil poner un número. Mejoró la situación del dólar porque en enero estaba a 28 y un poco para denigrar el movimiento digo que querían llevarlo a 36, lo cual nunca nadie lo planteó, más que algún WhatsApp perdido. Se fue a 32.70. Bueno, eso es un cierto alivio, pero al devaluar tanto Argentina y Brasil, lo que sucede es que Argentina y Brasil ofrecen carne baratísima, no le podemos mandar lácteos a Brasil, no le podemos mandar arroz a Brasil, entonces la situación cambiaria sigue muy complicada, aunque visiblemente el dólar subió y para quien logra un margen, ese margen rinde un poco más. Más cortito la segunda, si no te vas a las 9. Inflación, 7% para la gente es poca, y sin embargo... Y estamos en 8, arriba, estamos un poquito arriba de 8. Y bueno, iba en relación con lo anterior, porque veníamos de un dólar que estaba absolutamente plano, con una inflación de 7. Inflación de 8, a mí me gustaría una inflación en las metas del Banco Central. Después la tercera mochila son las energías. Ahí es destacable que no subió el gasoil en la última suba del precio del combustible. Creo que eso es positivo, alivia un poco, pero con el petróleo arriba de 80, ayer cerró en el precio más alto en 4 años, promete ser una mochila que va a seguir pesada. Después la cuarta mochila son los impuestos. No hay grandes cambios. Lo que sí me parece que como criterio los impuestos deberían ser relacionados a la ganancia. El tipo que gana, que pague y pague contento. El que no gana, no puede tener un impuesto alto porque lo matás. El 5 es la caminería. La caminería, realmente hay que viajar por el interior. Yo ahora en la vacación de primavera hice Artigas, Salto y es como ir por Beirut. Realmente la caminería es un debe que tiene el Uruguay urbano con el Uruguay rural. Los salarios sería la mochila número 6. Sí. Cuando yo dije que los salarios como mochila, dije que es una mochila que se debería cargar con alegría, porque en definitiva si mi empresa va bien y paga buenos salarios, tengo un personal motivado y estable, pero cuando pasan ocupaciones o como cuando pasa lo de Conaprole, se convierte en una mochila y además cuando vos tenés que pagar salarios altos en relación a tus competidores y tenés energía alta y tenés impuestos más altos y tenés todo más alto, bueno, llega un momento que no se aguanta. El costo de la tierra sería la mochila 7. Sí, es una mochila que para los arrendatarios es fuerte, es fruto del libre mercado, pero la expansión forestal genera una inflación allí de costos que hace muy difícil competir a un pequeño productor ganadero con una empresa gigante forestal con zona franca. Hay una competencia difícil ahí. La 8 es la de los intereses de una deuda en crecimiento. Y ¿Estás bueno, hablando de deuda de los particulares, no de la deuda del país? No, de la deuda de los todos? particulares. No, de la deuda de los productores, porque en la medida en que se van acumulando años adversos, el productor sobrevive, pero con un pasivo cada vez más grande. Y bueno, ojalá tengamos un buen verano para alivianar eso, pero por ahora está más alta. El partido se juega, lo has dicho varias veces, con los cultivos de verano, ¿no? Para la agricultura, sí. Para la agricultura se juega con los cultivos de verano. Y nos quedan 2, Jorge. Sí, la 9 son los acuerdos de libre comercio. Bueno, ahí en enero reclamábamos que se definiera lo de Chile, aunque sea como una señal, se definió lo de Chile, así que hay que ponerlo en el dato del alivianado. Fracasaron las negociaciones con la Unión Europea, creo yo, por una actitud muy mezquina de la Unión Europea. No creo que ahí Uruguay dio la batalla. Y bueno, precisamos urgentemente mejores condiciones en China, entrar con la carne en Japón, que estamos siempre a punto. Hay negociaciones en curso con Corea del Sur, pero sobre todo lo que yo quisiera transmitir es una cultura de que confiemos que el libre comercio es la herramienta para que un país chico como nosotros
pueda desarrollarse. Y de eso confiemos la 10ª mochila, que son los prejuicios. ¿A dónde apuntan esos prejuicios? Y hay muchos, ¿no? Yo que he defendido la legalización del cannabis, por ejemplo, me he cargado con una mochila de gente prejuiciosa que me ha puesto como un defensor de las drogas. O sea, prejuicios hay por todos lados. Yo creo que Uruguay ha avanzado mucho en la agenda de derechos y me parece muy bien, pero me parece que los productores rurales son grandes discriminados en este país, son vistos como una caricatura de un ricachón que protesta, que llora a las 4, el que protesta en la 4x4, y me parece que son ciudadanos uruguayos como cualquiera, que la están pasando mal y que merecemos todos alinearnos para tratar de hacernos un país exportador y próspero. La discusión que se dio entre el presidente Tabaré Vázquez y los que estaban allí en Un Solo Uruguay, específicamente con el colono, ¿fue en base a prejuicios? Pero fue con un colono, yo no sé si era un integrante de Un Solo Uruguay, un colono que en Facebook está con banderas del Frente Amplio. Yo creo que el colonización dice que no era un colono, que era ocupado una tierra. Sí, pero yo creo que el tema colonización es todo un tema, ¿no? Porque vos le das 30 hectáreas a una familia y le decís suerte en pila y la condenás a la pobreza. La gente cree muchas veces en la ciudad que 30 hectáreas es como tener un imperio, porque claro, si yo tuviese un jardín de 30 hectáreas no doy abasto a tener el jardín. Pero si te digo, bueno, hacé ganadería o lechería con 30 hectáreas, estás condenado a la pobreza. Entonces, tomás esa tierra con mucha ilusión y a los 10 años tenés una gran frustración. Y la discusión esa y el nos vemos en las urnas, ¿qué fue? Y me parece que es una discusión, yo supongo que espontánea, pero me parece que fue algo muy negativo porque, en definitiva, interrumpió un diálogo que podría haber sido... Entiendo yo, ¿no? Yo modestamente quise plantear las 10 mochilas para decir, vamos a sentarnos a trabajar sobre 10 puntos de una agenda, a ver cómo los podemos ir solucionando. Y ese diálogo con el que yo soñaba, digamos, a partir de esa discusión, quedó prácticamente descartado. ¿Y Un Solo Uruguay qué es hoy? Yo creo que es un grupo de productores y de empresarios del interior y de gente del interior mayoritariamente que están preocupados con una situación que la ven cada vez peor, con un déficit del Estado el que ven cada vez más grande y con números en su retorno al final de cada mes que es cada vez más chico. Y bueno, es un grupo de personas preocupadas yo entiendo su preocupación, más allá de que pueda compartir o discrepar con algunas cosas o con otras, pero creo que es una gente genuinamente bien intencionada, no políticamente partidariamente motivada, que está preocupada por un rumbo de cosas a la que no le ve un buen final. Eduardo Blasina, muchísimas gracias por hoy. Por favor, muchísimas gracias. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.